Si yo levanto el teléfono, una hermana me contesta. De las trincheras nos movemos, estado de emergencia. Aún no me creo que hoy en día queden vidas que quieran jugar con nuestra dignidad. Banderas, petos, gorras, juntas somos poderosas, no nos quitarán lo conquistado ya. Muerto el perro y no se puede rabiar. Se han caído de una historia medieval. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Y este tren que va marcando el sendero hacia ese lugar. Tantos llorarán que ya no están, que viene a llevarnos a la libertad, libertad, libertad. Y este tren que va cargado de abrazos y sororidad, llamando al futuro de la humanidad. Nosotros gozámonos de libertad, libertad, libertad. Y este tren que va. Y este tren que va. En la última parada, donde ya no cabe un alma. Ni antorchales, ni pancartas, ni banderas, ni cineastas. Pronto se juntan las almas en un grito de esperanza. Y esto nadie lo esperaba. La que lía una asturiana, donde todas esperaban que se gane esta batalla. Voces que se suman en cada estación. Hoy el mundo gira sobre este vagón. Y está bien que hoy en la historia demostró que nosotras somos nuestra salvación. Y este tren que va marcando el sendero hacia ese lugar. Tantos lloraron que ya no están, que viene a llevarnos a la libertad, libertad, libertad. Y este tren que va cargado de abrazos y sororidad, logrando el futuro de la humanidad. Nosotros gozámonos de libertad, libertad, libertad. Y este tren que va. Nosotras parimos, nosotras decidimos. 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 Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias a Lola por la coreografía tan impresionante del Tren de la Libertad, que muchas de las que estamos aquí nos hemos acordado de esos gritos y de esa manifestación tan estupenda en Madrid. ¿Os acordáis? Desde la Coordinadora de Mujeres aquí en primera fila. Bueno, pues en primer lugar quiero agradeceros un año más a todas las compañeras que queréis intervenir en este acto. Es un orgullo, de verdad, teneros de compañeras de lucha feminista. Para mí es un placer veros cada año aquí. Me voy a quitar las gafas que si no lo veo. Este día 14 de abril es un día muy señalado para las republicanas y los republicanos. Desde Izquierda Unida reivindicamos la vigencia del pensamiento republicano como pensamiento político, pero también como opción ideológica. Estamos viviendo unos tiempos de un peligroso ascenso del fascismo, donde vemos cómo están ocupando gobiernos importantes, donde vemos cómo estados asesinos como el de Israel están masacrando a todo un pueblo con total impunidad,
con el apoyo o el silencio de otros estados. El fascismo está haciendo peligrar derechos ya conseguidos a la ciudadanía en general, pero sobre todo a las mujeres en particular. Ante este peligroso avance, no nos queda otra que levantarnos de nuevo y pelear, seguir peleando. De nuevo pelear por los derechos humanos, por el medio ambiente en grave peligro, defender nuestra sanidad pública, nuestra educación pública, todas ellas señas de identidad de la República. Pero lo primero que tenemos que aprender, lo primero que tenemos que conseguir es la unidad, la unión como única forma de tener fuerza, conseguir la solidaridad, conseguir la sororidad y el respeto por el ser humano. Todas, al final, son señas de la República y todas juntas iremos a por la tercera. Muchas gracias. Buenas tardes, es un honor para mí volver a participar en este acto que nos reúne aquí desde el año 2005. Dice el tango que 20 años no es nada y en este caso tiene mucha razón, porque ante los tiempos de desasosiego y de desafección que estamos viviendo, necesitamos defender más que nunca, con orgullo, con valentía y con determinación, el legado de las mujeres republicanas. A continuación, las compañeras que hacen posible este acto van a ir subiendo al escenario de dos en dos y con la lectura de sus textos, con su compromiso, van a tejer esas redes de la memoria tan importantes y que nos interpelan a seguir luchando. Hay un cambio de nombre de última hora. Es que nos lo acaban de decir. La rodilla se llama Yasmín Saki Zarruco. Yasmín Saki, vale, perfecto. Pues en primer lugar vamos a dar paso por Dialogasex a Beatriz Martín y por la Asociación de Mujeres Rodilla a Yasmín Saki Zarruco. Espero haberlo dicho. María Margarita Ferrera Lorenzo fue una escritora y poetisa española perteneciente a la generación del 27. Nació en febrero de 1900 en Alcañices, Zamora, y falleció en Palencia en 1964. En 1932 publicó su único libro conocido hasta la fecha, Pez en la Tierra. Esta obra sorprendió tanto su estilo innovador como la valentía con la que abordó temas como la sexualidad femenina y el erotismo, o sentimiento de deseo que esto conlleva, ya que por aquel entonces eran temas polémicos y considerados tabú. Su poema destacado es Poros de mi piel. Los poros de mi piel son bocas que se besan con el aire. Voy por un charco de sombra lleno de uvas de luz. El sol ha volcado su copa de champán y están ebrios los árboles. Respiro con delicia olores ácidos de verdes estrujados. Tienen las ramas húmedas y irisaciones de diamante. Tiembla con una espada la hierba de este prado a la caricia cálida del aire. Chorrea la lata del laurel y millones de vidas fosforescen quemándose. Sobre la carne inerte de las estatuas cievas son los labios rojos, coágulos de sangre. Iba cansada de germinaciones la plenitud indolente de la tarde. Muchas gracias. Hubo un tiempo en el que las aulas fueron trinchera en la defensa de los derechos y de las libertades. Enseñar era una forma de resistencia y educar un acto de insumisión. En ese tiempo, el de la Segunda República, florecieron maestras que, además de enseñar a leer o a escribir, abrían preguntas, despertaban conciencias y hablaban sin miedo de lo que no se nombraba: los cuerpos, los afectos o la libertad. Hubo mujeres que defendían sus derechos y los de otras,
educando en igualdad de respeto sin distinción de género. Para muchas niñas, ellas fueron la primera grieta en el muro del silencio, ya que les ofrecieron palabras para nombrar sus cuerpos, sus dudas, sus sentires. Así, sembraron las bases de una educación sexual que hablaba de dignidad, de respeto y de autonomía. Hoy recordamos a dos de ellas. Justa Freire fue nacida en Zamora y una de las primeras mujeres en acceder al cuerpo de maestras nacionales. Durante la República trabajó en el Instituto Escuela, donde se practicaban métodos innovadores como la coeducación, el trabajo en grupo o la expresión emocional, a través del arte y del pensamiento libre. Creía en una escuela donde las niñas pudieran expresarse, moverse y pensar. El cuerpo y la afectividad eran parte del aprendizaje, en sintonía con la educación sexual integral que defendemos hoy. Tras la Guerra Civil fue encarcelada y expulsada de la enseñanza pública. Aún así, continuó enseñando en su casa, con la misma convicción. Su resistencia fue silenciosa, pero firme. Hoy, su nombre es símbolo de memoria pedagógica y de dignidad. Antonio Maimón, nació en la Rama de Murcia, fue una figura única, maestra racionalista, anarquista, feminista y naturista. Como no podía ser de otra manera, crítica con la educación autoritaria y patriarcal, así que promovía una escuela libre de dogmas, centrada en el pensamiento crítico, la ética y la autonomía. Escribió sobre sexualidad y feminismo, defendió la autonomía del cuerpo femenino como espacio de libertad frente al control patriarcal, así como el amor libre. Apostaba por una educación sexual científica, no realista, que enseñara a conocerse y a decidir con libertad. Fue perseguida y encarcelada por sus ideas, pero vivió como pensaba, en comunidades autosuficientes. Su vida fue ejemplo de coherencia, resistencia, pedagogía y transformación. A ellas y a muchas otras las une una convicción profunda: la educación transforma, y cuando se educa desde la libertad, el patriarcado tiembla. Por eso las depuraron y las silenciaron, pero por eso también hoy los nombramos, porque seguimos caminando los senderos que ellas abrieron. En cada aula donde se habla de placer sin culpa, de cuerpos diversos, de derechos sexuales y reproductivos, ellas están. En cada joven que aprende a decir yo decido, ellas viven. Este homenaje es para ellas y también para nosotras, porque educar, como sabían bien, es siempre un acto de amor y de rebeldía. Por el Partido Comunista de España, Xube May Ríos, y por el Movimiento contra la Intolerancia, Olga Hurtado. Menos mal que no os veo. Bueno, voy a explicar. Es que tengo una voz muy fuerte, no es que sea científico contrario. Lo que se adelantó en el país con la Segunda República, por Mayos. Hola a todos, a todas y a todos los camaradas feministas y republicanas. Es un honor participar leyendo como mujer feminista, comunista y obrera del teatro. Siempre mi agradecimiento al Partido Comunista por persistir, sobre todo en estos tiempos coléricos, al auge de la ultraderecha. Como dijo Juana Doña, mi maestra, dirigente comunista y presa republicana, si nos vence el enemigo, las mujeres somos las que más vamos a perder. Lo sabemos sin necesidad de que nos lo griten desde una tribuna. El feminismo ha originado la única revolución social exitosa del siglo XX, capaz de transmutar de forma la vida de las personas. La batalla de la igualdad jurídica no es suficiente para organizar la realidad. Las mujeres luchamos por ser definitivamente iguales a los hombres. Cada día, cada hora, cada minuto, desde que nacemos. En las ciudades,
en el campo, en las universidades, en todos los ámbitos y condiciones. Y para lograrlo, no podemos aceptar que nos traten como una minoría, siendo más de la mitad del país. Las mujeres hemos luchado siempre, desde siempre. Muchas han sido dirigentes políticas, incluso presas, no abandonaron la lucha. Todo comenzó en la Segunda República. Os cuento cómo vivieron el triunfo en aquella época de la Segunda República. Y nos lo explica Juana Doña en su libro Desde la noche y la niebla. La alegría del 14 de abril floreció de manera impresionante. Así lo explica Juana Doña, llamada la Segunda Pasionaria, admiradora y muy amiga de Dolores Ibarruri, conversando con el Eugenio Mesón Gómez. Por aquel entonces tenía 15 años, cuando él ingresa a las Juventudes Comunistas. Y es su dolor, digámoslo así. Ella apenas había cumplido los 14. Escribió: tú apenas tenías 15 años, yo andaba por los 13. Éramos unos críos, pero qué día. Gritamos, cantamos, saltamos, nos emocionamos. El aire de la primavera soplaba como gritando ¡libertad! Las nubes bailaban alborotadas. La República, por fin, la República. Muchos lloraban de alegría, porque no les cabía en el cuerpo y tenían que saltar las lágrimas. Yo me subía a las farolas gritando de alegría: señoras, señores, la República ha triunfado. Pero esas gentes de orden, esos nombres que sonaban a viejo y que habían sido los dueños del país, esos ahora tenían miedo. Miedo de perder sus privilegios, conseguidos pisando nuestros derechos, robando el fruto de nuestro trabajo. Aquel día soñamos, nos sentimos libres, nos sentimos fuertes, por fin. Esas son palabras de Juana Doña. El principal objetivo de la nueva organización republicana se centra entonces en innovar el país. Un país moderno, industrializado e integrado en el orden internacional. Era necesaria una reforma educativa generalizada de todos los aspectos de la vida del país, es decir, una democratización de la actividad política. Y así lo crearon. Las misiones pedagógicas, la formación de escuelas, la formación de maestros y maestras, la creación de institutos de segunda enseñanza, la reforma de la universidad, etc. Todo un conjunto coherente de derechos educativos que hicieron avanzar la sociedad española. Al mismo tiempo, se realizaron la reforma territorial, la cuestión agraria, la reforma laboral, la reforma militar, la materia religiosa. Menudo curso. El mayor logro de la República fue la instauración de un sistema parlamentario que garantizaba la libertad de pensamiento y la militancia política y sindical. Ya voy terminando. En 2019, para la Confederación de Comisiones sobre la Escuela pone de manifiesto Juana Doña lo siguiente: hay incorporación masiva de las mujeres a los partidos obreros y revolucionarios. Se forma un núcleo cualitativo en toda la sociedad que lucha por las libertades ciudadanas. Las mujeres, una franja impensable antes y en muy poco tiempo, participan activamente, por ejemplo, en la campaña por el Frente Popular. Colaboran en las organizaciones juveniles, sindicatos,
universidades, etc. En estos movimientos de mujeres influye el hecho de que en toda Europa, por la subida de Hitler al poder, hay una consigna de crear frentes y comités de mujeres contra la guerra y el fascismo. Y ahí estamos, ¿no? Ellas fueron las que se ocupan de las fábricas, la sanidad, el transporte, etc. Van a ocupar puestos de responsabilidad en la organización de todas las tareas revolucionarias con la guerra. Por favor, camaradas, no olvidemos lo que ellos consiguieron. Y solo tengo que deciros, ¡viva la República! ¡A por la tercera! Quiero rendir un homenaje a aquellas mujeres invisibilizadas que no aparecen en ningún libro de texto, de literatura, de arte, de ciencia y tantos otros ámbitos, que no son recordadas en ninguna calle, porque el franquismo las hizo desaparecer y tapó como una losa las vidas de muchas de ellas. Hoy queremos levantar esas losas y hacer justicia a sus vidas, sus luchas, sus legados, que son los referentes de la lucha feminista para muchas de nosotras y que no vamos a olvidar. Nació cerca de la plaza de Mentidero, en Cádiz, de la segunda mitad del siglo XIX. Amalia Carvia Bernal fue una auténtica precursora de la defensa de los derechos de las mujeres, vinculándose desde sus inicios con los movimientos feministas y sufragistas de la época. En 1885 conoció la labor de Rosario de Acuña en defensa de los derechos de la mujer y desde entonces será una feminista convencida. En la provincia gaditana fundó junto a su hermana Ana la agrupación de mujeres Concepción Arenal y en Huelva Unión Femenina. Cabe destacar que Amalia ejerció de maestra laica en diversas escuelas, al mismo tiempo que redactaba artículos en revistas de corte obrero relacionadas con el movimiento del libre pensamiento andaluz. El mayor de sus logros fue la creación en agosto de 1918 de la Liga Española por el Progreso de la Mujer, primera organización de ámbito estatal con raíces feministas. Entre las muchas campañas que emprendieron, tuvo especial relevancia la dirigida a exigir el voto universal femenino, algo que terminó por conseguirse durante la Segunda República, unos años más tarde. En febrero de 1934, el gobierno de la Segunda República le concedió la Cruz de Caballero de la recién creada Orden de la República, siendo la única mujer a la que se le otorgó dicho reconocimiento. Tras finalizar la Guerra Civil en septiembre de 1939, con 80 años de edad, Amalia fue detenida. El proceso duró varios años en los que estuvo en arresto domiciliario. Posteriormente fue juzgada, inhabilitándola para cargos públicos. Falleció en Valencia el 7 de marzo de 1949, sin familia, pobre, olvidada y con la humanidad que siempre le caracterizó. Y para recordarla hoy, aquí, todas juntas, quiero darle voz con estas palabras que escribió en 1909. Las mujeres no queremos ni pedestales ni cadenas, justicia ni nada más. Que se nos conceda la libertad de acción necesaria para desarrollar nuestras facultades de seres pensantes. Que se nos dé la instrucción conveniente para poder adquirir la conciencia de nuestra misión como parte integrante de la humanidad. Queremos poseer nuestro yo. Gracias. A continuación intervienen Rafaela Romero, concejala por el PSOE del Ayuntamiento de Valladolid, y María Victoria Rubio, exedil socialista, galardonada en la edición 2023 de los premios 8 de marzo de UGT.
Buenas tardes. Muchas gracias a Izquierda Unida una vez más a tener la amabilidad de invitarme a un acto como este, que ya como antes se ha dicho aquí hace 20 en la Plaza del Poniente, que éramos muy poquitas y hoy es un gusto ver cómo está esta sala llena de compañeras y compañeros. El homenaje hoy que yo voy a hacer es a Clara Campoamor y su lucha por el voto femenino. El 1 de septiembre de 1931, el día en que subí por primera vez los 6 peldaños de la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados para defender el sufragio femenino, yo tenía que estar muerta. Así comienza la narración de este libro que recrea las memorias que Clara Campoamor nunca llegó a escribir. Anciana y enferma, desde su exilio de Lausanne, la mujer que defendió y consiguió el reconocimiento del derecho al voto para las mujeres españolas en las Cortes Constituyentes de la Segunda República, recuerda aquel debate memorable en el que tuvo que enfrentarse a los prejuicios de los hombres y de la única mujer, Victoria Kent, que ocupaban sus escaños. A través de sus páginas, Isaías Lafuente nos descubre la apasionante vida de una mujer que antes de cambiar la historia que tuvo que cambiar la suya propia. Huérfana de padre, tuvo que abandonar sus estudios siendo una niña para ponerse a trabajar. Con 32 años, cuando la vida de las mujeres de su época estaba amortizada, decidió reemprender su formación y en una década intensa consiguió acabar Derecho, montar el bufete de abogada en Madrid y obtener un escaño como diputada. La suya fue la primera voz de mujer que se escuchó en el Parlamento español. Su apasionada defensa del voto de la mujer en contra de su propio partido, que la dejó sola, fue, paradójicamente, su mayor éxito político y la causa de su imparable declive que la llevó al ostracismo. Vivió su largo exilio consumida por la angustia de no poder regresar a su país y por la decepción de que pasaban los años sin que las mujeres españolas lograsen recuperar los derechos que ella había contribuido a conquistar 40 años antes. Perseguida por el régimen de Franco, nunca se le permitió regresar a España. Solo pudo hacerlo convertida en cenizas tras su muerte el 30 de abril de 1972. La memoria no ha hecho suficiente justicia a esta mujer excepcional y en la España actual, aún hoy, se encuentran enciclopedias, libros de texto y tratados políticos que olvidan incluir su nombre. Gracias. Y hoy más que nunca, ¡viva la República! Buenas tardes y muchas gracias a Izquierda Unida por la invitación un año más y bueno, muy agradecida de estar aquí. Voy a empezar con un pequeño fragmento de un libro de Dulce Chagón, Cielos de Barro. Acabada la guerra, el ejército victorioso decidió celebrar un desfile por el triunfo conseguido. La gran parada marcharía al son de la orquesta municipal y militares y civiles entonarían los himnos a su paso, glorificando la muerte en canciones que algunos traían aprendidas y otros se vieron obligados a aprender. Leído este texto, yo quisiera traerlo a nuestra realidad y a mí me asustan desfiles de niños y niñas de colegios privados en nuestra Plaza Mayor cantando himnos pseudo-religiosos. Me asusta que representantes de grupos municipales, actualmente en el equipo de gobierno de Valladolid, no asistan al acto institucional del Día de la Mujer y nieguen la violencia de género como un problema estructural permanente. Me asusta que nos inviten a actos como representantes políticos, teóricamente con un marcado sesgo cultural, haciendo constar por primera vez que las mujeres debemos ir con un vestido corto. Me asusta la respuesta templada de nuestros compañeros. Me asusta que con dinero público nuestro ayuntamiento financie asociaciones que exaltan la maternidad como algo místico y propio de la mujer, concepto muy del nacionalcatolicismo. Me asusta oír a compañeras jóvenes con miedos, los que ya vivimos generaciones anteriores y otros nuevos. El miedo siempre presente en la vida de la mujer, en nuestra vida.
Me asustan las divisiones en la izquierda. No hay izquierdas, hay izquierda, porque solo juntos, como ya hemos hecho y lo hemos demostrado, podemos luchar contra este involucionismo que nos lastra, ahora, otra vez y más que nunca. Pero también me alegra inmensamente cada día ver cómo somos capaces las mujeres de plantarle cara al fascismo, como ya lo hicieron antes otras mujeres. María Prieto, en un texto que alude a Chacón en La voz dormida, nos recuerda: represaliadas, reclusas, sin cobardías, a pesar de los temores, en su frente despejada reflejaban justicia, dignidad, coraje, resistencia, impotencia sin llanto ante los ojos terribles del miedo. Ojalá que otras voces broten de los silencios que despierten tantas voces dormidas, porque se va la vida en un suspiro, como las aguas en los ríos. No debemos dejar que se olvide el olvido. Muchas gracias, salud y remedio. Invito ahora a subir al escenario por Comisiones Obreras a la secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad, Yolanda Martín Ventura, y por la Federación de Vecinos, Antonio Machado, a su presidenta, Margarita García. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación a este acto, que es una maravilla, como siempre, y a todas las compañeras. Yo lo que voy a leer es un párrafo del prólogo que Blanca Estrella Ruiz Ungo, presidenta de la asociación Clara Campoamor, dedicó a la propia Clara en el libro El voto femenino y yo, mi pecado mortal. Voy a calmar, que voy deprisa. El derecho de las mujeres a votar en igualdad al hombre. Muchos políticos, políticas y sindicalistas vivieron la tragedia de un país que ya no era el suyo porque no se les reconocía ningún derecho excepto el de ingresar en prisión o morir ante un pelotón de fusilamiento. Familias enteras, entre ellas la mía, se perdieron. Por desgracia, la historia reciente solo nos relata muy fugazmente la marginación y el abandono que desde el propio gobierno de la República se le hizo en el exilio a una mujer cuyo único pecado fue definido por ella misma: el voto femenino, mi pecado mortal. Ese mismo pecado fue tu mejor servicio a la libertad y a la República. Pero lo que no se nos dice es qué pasó con la mujer, con la republicana, con la feminista, que siendo leal a sus ideas, a sus principios y a su programa, luchó para declarar constitucional el derecho de la mujer a su dignidad. No se nos relata la marginación y el abandono que el propio gobierno de la República en el exilio le hizo a una mujer, a ti, Clara Campoamor. Tengo que decirte, a ti, Clara, que tu pecado mortal de ese 1 de octubre de 1931 fue y es la resurrección de las mujeres, el derecho reconocido, el derecho adquirido, la libertad. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos un año más a la Federación. Yo voy a leer un poema de Ángela Figuera. Perdonad que tengo las prestadas, me he dejado las mías. Ángela Figuera es una de aquellas escritoras del año que vivió durante la Guerra Civil, autora de una obra poética muy importante pero muy tardía, demorada por las responsabilidades contraídas por la muerte prematura del padre y luego por tener que compatibilizar la familia, el trabajo y la escritura. Fue muy sensible a las preocupaciones de las mujeres, lo que le convirtió en una de las precursoras del reconocimiento de la condición femenina. Bueno, como otras muchas de las que habéis estado comentando, pasó por la depuración, por todos los procesos
que lamentablemente tuvieron que pasar estas mujeres. Falleció en Madrid en 1984 y voy a leer un poema que se llama Éxodo y que creo que retrata muy bien pues el miedo, el sufrimiento que tuvieron que pasar aquellas mujeres. Esto está incluido en un libro que me parece, bueno, recién descubierto y me parece que merece la pena leerlo, que se llama Ellas cuentan la guerra, las poetas españolas y la guerra civil. Es una antología bueno, que va por la segunda edición, con lo cual sí que... y que la podéis encontrar en la Biblioteca Violeta que tenemos en la Federación Vecinal. El poema se llama Éxodo y dice lo siguiente. Una mujer corría, jadeaba y corría, tropezaba y corría, con un miedo macizo debajo de las cejas y un niño entre los brazos. Corría por la tierra que olía a recién muerto. Corría por el aire con sabor a trilita. Corría por los hombres erizados de encono. Miraba a todos lados. Quería detenerse. Sentarse en un ribazo con su hijo menudo. Sentarse en un ribazo y amamantar en paz. Pero no hallaba sitio. No encontraba reposo. No lograba la pausa sosegada y segura que las madres precisan. Ese viento apacible que jamás se interpone entre el pecho y el labio. Buscaba cerca y lejos, buscaba por las calles, por los jardines y bajo los tejados, en los atrios de las iglesias, por los caminos desnudos y carreteras arboladas. Buscaba un rincón sin espantos, un lugar aseado para colocar una cuna, y corría, dio la vuelta a la tierra, buscando, huyendo, buscando, y no encontraba sitio, y seguía corriendo. Y el niño sollozaba débilmente, crecía débilmente colgado de su carne fatigada. Gracias. Intervienen a continuación, en representación de Alianza por la Solidaridad, Paula Granado Hernández, seguida por la poetisa Mercedes Pastor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Marisol por invitar a Alianza por la Solidaridad a leer un pequeño fragmento. En este caso, nosotras desde Alianza hemos decidido leer un trocito del discurso de Victoria Kent sobre el voto femenino en el Congreso de los Diputados. Entonces, bueno, comienzo. Cuando transcurran los años y vean la mujer los frutos de la República y recoja la mujer en la educación y en la vida de sus hijos los frutos de la República, cuando la mujer española se dé cuenta de que solo en la República están garantizados los derechos de la ciudadanía de sus hijos, de que solo la República ha traído a su hogar el pan que la monarquía no les había dejado. Entonces, señores diputados, la mujer será la más ferviente, la más ardiente defensora de la República. Pero en estos momentos, cuando acaba de recibir el señor presidente firmas de mujeres españolas que con su buena fe creen en los instantes actuales que los ideales de España deben ir por otro camino, cuando yo deseaba fervorosamente unos millares de firmas de mujeres españolas de adhesión a la República, cuando yo deseaba miles de firmas y miles de mujeres en la calle gritando ¡Viva la República! Buenas tardes. Gracias un año más por contar conmigo para estar aquí en este día. Yo este año
quería rendir homenaje a unas mujeres. Si la mayoría de las mujeres hemos sido olvidadas y silenciadas, hay unas mujeres que son, o que casi nunca son nombradas ni recordadas, y son la base de la sociedad y lo más grande que tenemos en este país. Yo las llamo las mujeres brisa, porque están ahí y no nos damos cuenta hasta que nos faltan. A las mujeres sencillas, las de delantal, aguja y rezo, las de milagros y magia para multiplicar la comida, grandes artistas y políticas del trabajo sin descanso, mujeres de obligaciones sin derechos ni garantías, a las que saben de economía sin haber ido a la escuela y sin saber juntar letras, cantan y recitan poesía, mujeres con fe sin reliquias, las de corazón guerrero, sin doctrina ni religión, siembran amor y alegría, a las perseguidoras de utopías cuando los sueños dormitan, las de manos como arma para abrazos y caricias, a las declaradas en rebeldía con causa y sin compromiso, y con compromiso por no aceptar injusticias y llaman brujas y arpías, a las que ponen su propia vida como escudo en la batalla, a las que se significan por su aguante y valentía, a las que, como última guarida, se ocultan tras el dolor, las del grito en el silencio para matar la agonía, a las acostumbradas ausencias con presencias infinitas, necesarias y olvidadas, cual si no estuvieran vivas, a las que se cuelgan sonrisas cuando reír es un desafío, esclavas de una sociedad sin memoria y machista, a esas mujeres, brisa y guía, alimento, sabia de almas, soñadoras y realistas, siempre con alma de niñas, a las mujeres sencillas, a las hermanas, hijas, esposas, a las madres de familia, a nuestras amorosas semillas. No se olvidan los que retumban en la memoria, los perseguidos. La anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr
las olvidadas. ¿Cómo nos identificamos las mujeres siempre con esta canción? Siempre somos las olvidadas de la historia, las artistas, las revolucionarias. Ya está bien, es una pena, ¿verdad? Bueno, que se me olvida. Ahora va a subir aquí Rocío López, ex jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer en Castilla y León, y Sandra San José Moro por Podemos. Buenas tardes. Muchas gracias a Izquierda Unida y a Marisol por organizar cada año este acto necesario y emotivo. En estos tiempos de revisionismo histórico y de negacionismo en materia de igualdad, incluso entre los más jóvenes, es más necesario aún. Muchas gracias por contar conmigo. Feminista, republicana, por convicción y por tradición familiar, además nieta de Tereso republicano. Es necesario homenajear, reivindicar y recordar que miles y miles de mujeres fueron encarceladas por el franquismo. En España, además de los muertos, de las personas desaparecidas, de las personas exiliadas, en 1940 había una población reclusa de 270.719 personas. 23.232 eran mujeres. La mayoría de las presas eran mujeres anónimas. Su delito, tener ideas afines a la República, ser afiliadas, simpatizantes o haber colaborado con algún partido político, sindicato u organización izquierdista. En muchos casos su delito era ser hijas, hermanas, madres o esposas de algún enemigo del régimen. Vivieron en penosas condiciones de hacinamiento, falta de higiene, hambre. Convivieron con enfermedades y epidemias, en muchos casos acompañadas por sus hijos y hijas menores, que con frecuencia fueron robados y apartados de ellas. A estas condiciones se sumaban las humillaciones, el miedo a la tortura y a las ejecuciones como las 13 rosas, y además se las trataba como a las putas de los rojos. La religión era utilizada como arma de reeducación política y moral. Las cárceles que regentaban instituciones religiosas, que eran la mayoría, eran aún más duras y más humillantes. Convivían mujeres de todas las edades y niveles culturales, que se ayudaron, se mantuvieron unidas y en algunos casos tuvieron un lenguaje en clave. Las relaciones de sororidad ayudaron a mantener la moral en tan duras condiciones. Por ello hicieron canciones que cantaban escondidas. Se conservan las de la cárcel de Málaga, de Santurrarán y la cárcel de Las Ventas. Voy a leer dos breves canciones, la de despedida y la canción de la cárcel de Las Ventas, que además tiene humor e ironía para describir la situación. Cárcel de Las Ventas, hotel maravilloso, lleno de lujo e higiene a todo confort, donde no hay agua ni comida. En el infierno se está mucho mejor. Hay cola, troce, los retretes, rico cimento te dan por pan, lentejas, único alimento, un plato al día te darán, lujoso baldosín tenemos por colchón y al levantarte tienes deshecho un riñón. La canción de despedida de las cárceles, aquellas que salían de la cárcel pero no encontraban la libertad en una España en que no había libertad. Compañera que alegre a casa te vas, a gozar otra vez de la vida feliz, que regresas al calor del hogar, no vuelvas jamás por aquí. Feliz viaje todas te deseamos, ya te vas de aquí, de la prisión, y esperando todas nos quedamos, cantando esta copla con gran emoción. ¡Salud y República!
Que las mujeres hemos estado históricamente supeditadas a los hombres es algo ya sabido por todas, pero que hace casi un siglo se conquistaran muchos de nuestros derechos actuales es algo que, por desgracia, las generaciones más jóvenes no tienen tan claro. Durante la dictadura de Primo de Rivera se fue gestando el caldo de cultivo que haría que con la llegada de la Segunda República las mujeres tuviesen claro qué es lo que había venido a cambiar. Los roles en la España de los primeros años del siglo XX estaban claramente establecidos. La mujer vivía subordinada al hombre, lo que suponía una discriminación en el ámbito legal y en el resto de terrenos. Las restricciones y limitaciones que sufrían las mujeres impedían su desarrollo social, político, laboral y cultural, ya que estaban limitadas al hogar, al culto al matrimonio y a la maternidad. Pero esta actitud de sumisión empieza a cambiar y en los años 20 las mujeres empiezan a tomar conciencia, a actuar, a movilizarse y, lo más importante, a organizarse. Demandan la creación de una nueva sociedad democrática en la que todas las personas tengan los mismos derechos, independientemente de su sexo o de su condición social. En 1931, con la llegada de la Segunda República, se empiezan a fraguar las transformaciones políticas y legislativas que hacen variar de forma reveladora la situación, la participación y los derechos de las mujeres. La igualdad ante la ley del divorcio, la legislación sobre la prostitución, las leyes que ayudan a llevar a cabo la planificación familiar, el derecho a la educación, el sufragio femenino, una progresiva incorporación de la mujer al terreno laboral en igualdad de condiciones con el hombre a través del derecho al trabajo remunerado y el acceso a la política y al Parlamento, donde sus voces y reclamaciones tuvieron más fuerza. Son muchas las mujeres que lucharon desde asociaciones, escuelas, partidos políticos, sindicatos, revistas, órganos de participación de todo tipo y que incluso dejaron plasmadas sus vivencias en textos que verían la luz años después. Hoy mi recuerdo va para todas ellas, pero especialmente para aquellas mujeres que, pese a no salir en los libros de historia o no protagonizar películas, han sido parte fundamental para la conquista de nuestros derechos, que fueron la resistencia durante los años de la Guerra Civil y del franquismo y que nos han abierto camino. Hablo de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras hermanas, de esas mujeres valientes con nombres y apellidos que se dejaron la piel y en muchos casos la vida por defender a los suyos. Por todas ellas, memoria, justicia y reparación. Y por la plataforma de artistas feministas sube Arantxa Hernández San José. Y este año tenemos el placer de dar la bienvenida a la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad. Subirá Soledad Lozano Hernández. Bueno, pues buenas tardes y gracias a toda persona que ha hecho realidad esta tarde. Nuestra historia es una historia de resistencia frente a todos esos intentos de desgitanizarnos, con pragmáticas antigitanas, intentos de asimilación, señalamientos constantes que nos persiguen a diario. Hoy aquí las gitanas seguimos resistiendo, sí, pero también soñando. Soñamos con un mundo en el que no tengamos que demostrar todos los días que valemos. Un mundo en el que ser gitana no sea sinónimo de sospecha, marginalidad y burla. Soñamos con un feminismo que no nos excluya, que no nos diga cómo tenemos que ser. Un feminismo
que entienda que nuestras luchas vienen de lejos, desde el fuego, desde las tribus, desde las rondas de las mujeres que transmiten el saber y su fuerza, generación tras generación. Por eso hoy, el Día de la República, levantamos la voz y decimos bien alto: basta ya de racismo, machismo y estigmas. Queremos vidas libres, dignas y con alegría, porque ser gitana es también una forma de estar en el mundo, es una forma bella, rebelde y libre. Y como habéis mencionado esta tarde muchos nombres de esas grandes mujeres, no me puedo bajar sin mencionar algunas de mis referentes. Rosa Cortés, 1749, la Gran Redada, donde en España se quiso exterminar a los gitanos separando a hombres de mujeres. Rosa Cortés, viuda de Ginés, aquí en Valladolid había una casa de misericordia, porque los hombres iban a los arsenales y las mujeres a casas de misericordia. Rosa Cortés quitó un clavo de un madero, hizo un túnel y se escapó con 53 mujeres. Día de la Resistencia romaní, 16 de mayo, donde las gitanas se armaron con lo que tenían a mano y se enfrentaron a las SS. Esas mujeres no constan en ningún libro, pero sí que se tiene constancia de ese día, 16 de mayo. El 2 de agosto, ese día no murió ninguna gitana ni ningún gitano, pero el 2 de agosto de 1944 lo llamaron la noche de los gitanos porque murieron 5.000 gitanos en una noche, aseados, y luego en esas 5 chimeneas que no paraban de arder. Os voy a saludar con un saludo gitano, Sastipentali, que es el saludo milenario de todos los gitanos. Salud y libertad. Sastipentali. Qué emocionante, la verdad, no tenía ni idea de nada de eso. Bueno, pues yo soy Arantxa de MAPA, Mujeres Artistas de Valladolid, y por eso hoy me ha parecido interesante recordar a las artistas de la República. Muchas veces cuando oímos hablar de ellas, enseguida nos viene, ¿no?, la generación del 27, las sin sombrero, que fueron muy valientes con ese pequeño gesto, como revolucionaron, ¿no? Y sobre todo dentro de la sin sombrero que está Margarita Manso, que fue una pintora vallisoletana, así que la quiero nombrar porque son muchos nombres y no podemos hacer aquí, pero iré nombrando algunas. Pues muchísimas artistas se tuvieron que exiliar, ya lo sabéis, y en muchas ocasiones paralizaron sus carreras artísticas dedicándose a otras actividades para poder comer, también ayudando a sus maridos, que muchos eran artistas, sobre todo los pintores, y ellas se quedaban como asistentes y tuvieron que renunciar a sus carreras, cosas que no ocurrió con los hombres. Estoy hablando de las pintoras, pero también hubo muchas cartelistas. No sé si sabéis que muchos de los carteles que se hicieron en la República lo hicieron mujeres. Me hubiera gustado hoy proyectar algunos, pero bueno, no he podido, y os animo a que los busquéis y los veáis porque son de mucha calidad y merece la pena. En literatura se han hecho muchas antologías, pero en ellas casi no aparecen los nombres de mujeres. Se dedicaron también a escribir en revistas y fueron grandes viajeras. Se encontraban para compartir sus intereses en lugares como la Residencia de Señoritas o el Liceo Club Femenino. Por eso quiero recordar hoy también a nuestra Rosa Chacel, que por fin ha conseguido el reconocimiento que se merecía. En música, que es mi campo, que soy violonchelista, las compositoras de esta época de la República tenían un gran nivel, ya que habían podido salir a estudiar al extranjero.
pero lo que les ocurrió es que muchas de sus obras se perdieron en el exilio, como las de Rosa García Scott, y otras se quemaron en el asedio a su casa en Madrid, y las de María Rodrigo, que se hundieron en el barco que la llevaba al exilio a Colombia. A pesar de todas las dificultades, ellas siguieron adelante, esforzándose cada día, y ahora nosotras tenemos la responsabilidad de darlas a conocer, que se incluyan en los libros de historia, en los libros de texto, para que los niños las conozcan, las estudien, y porque han sido silenciadas e invisibilizadas. Ya es hora de que se valore su trabajo y que ocupen el lugar que se merecen en la historia, y juntas podemos. Gracias. Bueno, ahora quiero presentar a la compañera que me ha estado ayudando en este acto de ahora. Es una historiadora y activista de memoria democrática, todas la conocéis, Chusa Izquierdo Frasco. Tuvimos mala estrella las mujeres rojas, madres de los hijos huérfanos. Soportamos, como pudimos, la desgracia de quedarnos solas en un lecho que fue tumba a partir de aquel 18 de julio de un año 1936 atravesado por el odio. Sobrevivimos a duras y apenas la cárcel, el hambre, el ricino, el oprobio, la vejación, la intemperie, la derrota vitalicia, perpetua. Cobijamos en el seno el cantero de pan robado al amo. ¿Qué digo robar? Hoy sé que era nuestro. Que repartimos entre una recua de críos famélicos de hambre y sed y afecto. Bruñimos el pomo de latón de la casa ajena y de rodillas, como quien cumple una penitencia, dimos de mazarrón las baldosas de los zaguanes. Trabajamos, sí, hasta dejar la mitad de nuestro cuerpo en el campo, la fábrica, la mina, la otra mitad en el hogar deshecho. Aprendimos a escuchar en los sonidos que se ocultan en el rincón más profundo del silencio, y que el silencio ayuda a salvar la vida, pero poco a poco la ahoga. Fuimos taquígrafas, maestras, cantineras, taquilleras, floristas, trupetistas, comediantas, putas, sirvientas, modistillas, obreras de fábricas, amas de casa, madres de hijos huérfanos, viudas vitalicias, perpetuas. Sonreímos tristemente. Lo nuestro fue a partir de entonces una sonrisa que antes de nacer se moría de pena en la comisura de los labios. Reproducimos noche tras noche la caricia perdida, el beso presentido, el abrazo. Soñamos nubes, peces, su multiplicación y milagro. Charcos, risas, panes, palabras, lunas, yemas, piel, ternura. Y aun derrotadas, vencidas, cautivas, desarmadas, no nos rendimos. Ni olvidamos el tiempo pretérito, en la firme convicción de que la memoria no es sino amor, un amor que dura más de lo que dura la vida. Lo que habéis escuchado es una poesía titulada Mujeres Rojas, de la escritora leonesa, compañera y amiga Sol Gómez Arteaga, que la recita esta misma tarde en León en un homenaje como este. La he elegido porque me parece profundamente hermosa, como hermosas deben ser la igualdad y la esperanza que necesitamos. ¡Viva la República y vivan las mujeres rojas! Y por último, toman la palabra, nunca mejor dicho, Rocío Anguita, concejala en nuestro ayuntamiento por Valladolid, toma la palabra, y coordinadora local de Izquierda Unida, y María Sánchez, abogada y exconcejala de Valladolid por Valladolid, toma la palabra.
Bueno, muchas gracias por invitarnos cada año y por poder ser partícipes en un acto tan emotivo y tan bonito como siempre. Fragmento de La voz dormida, de Dulce Chacón. Que nadie pregunte por qué lucharon las mujeres, que nadie pregunte por qué murieron. Murieron por lo mismo que vivieron, por la libertad. Y no hay muerte más digna ni causa más justa que esa. Como hemos estado viendo esta tarde, las mujeres republicanas no aparecen en los grandes retratos de la historia, no desfilan en los libros de texto, no dan nombre a las calles y, sin embargo, están ahí, están aquí. En las costuras de la memoria, en las cartas que escribieron desde la cárcel, en los silencios de las madres, de las abuelas, en los ojos de quien supo esperar, resistir y no delatar jamás. Eran maestras, enfermeras, campesinas, poetas, obreras, militantes de partidos, militantes de sueños, de causas que hoy siguen siendo imprescindibles. Se enfrentaron al exilio, al fusil, a la tortura, al olvido. No buscaban ser heroínas, solo querían justicia, pan y dignidad. Querían que la vida valiera la pena para todas. Hoy, al recordarlas, no hacemos arqueología, hacemos memoria viva, porque su lucha no terminó, porque su voz dormida no se ha apagado, porque sigue resonando cada vez que se pisotean los derechos de las mujeres, cada vez que se cuestiona nuestra libertad, nuestra voz, nuestra existencia. Y es que, como habéis dicho muchas personas hoy aquí, nos quieren de nuevo pequeñas, calladas, nos quieren agradecidas, nos quieren enfrentadas entre nosotras, nos llaman exageradas, nos llaman pesadas, nos llaman locas, pero no estamos solas, estamos juntas, con las que estuvieron, con las que vendrán, herederas de una resistencia que no aparece en los libros, sino en la piel. Y por eso, en este presente que a veces se oscurece, volvemos a alzar la voz. No para llorar lo perdido, sino para defender lo conquistado y seguir avanzando. Porque el feminismo no es una moda, es una respuesta. Es una lucha que atraviesa generaciones, que cambia el mundo, que incomoda porque transforma. Y lo estamos haciendo cada vez que hablamos, cada vez que denunciamos, cada vez que acompañamos a otra mujer, cada vez que decimos basta, pero también cada vez que decimos vamos. Porque el futuro aún no tiene forma, pero lo estamos bordando con hilo firme y manos juntas. Será un lugar donde la justicia no se pida, donde la libertad no se defienda, sino que se respire. Será un tiempo ancho, luminoso, sembrado con la esperanza que aquellas nos dejaron. Un futuro con su nombre y con nuestra voz. ¡Viva la República! Buenas tardes. Yo lo primero que quiero hacer, en nombre de Izquierda Unida y como coordinadora, es pediros un aplauso para las dos mujeres que han organizado este acto en nombre de nuestra organización, que son Marisol y Hortensia. Gracias a ellas por estar ahí. Me ha precedido otra Rocío en la palabra, que va a hablar de lo mismo que yo he preparado. Yo he preparado una lectura de un fragmento de este pequeño libro de Esther López Barceló, que se llama El arte de invocar la memoria. Como sabéis, ella es historiadora y arqueóloga y se ha dedicado a abrir algunas tumbas, y de esa experiencia ha escrito este librito, y en ese libro habla de qué pasó con todas esas 23.000 mujeres que pasaron por las cárceles del franquismo por sostener su lucha, ¿no? Dice, en la cárcel de Venta y en la de Segovia, al parecer, hubo más de una veintena de presas políticas organizadas en el Partido Comunista que crearon su propio lenguaje. Un idioma secreto para resistir a la represión. Un código clandestino enmascarado entre las abreviaturas que enmarañaban las páginas de unas libretas que fueron escritas a la luz de una bombilla de un retrete durante la noche en una celda abigarrada de mujeres, los cuadernos de labores. Una serie de instrucciones anotadas a mano que explicaban cómo debían tejerse los puntos para confeccionar una determinada figura, para hacer un pañito, una filigrana.
Entre otras, había anotaciones para tejer con 4 y 5 agujas, es decir, para realizar aquello que se conoce coloquialmente como hacer calceta, y que se suele expresar con un acusado de condescendencia. Una actitud que encierra una enorme ignorancia si a la complicación de la labor en sí se le suma el intrincado laberinto que conforma el lenguaje abreviado del punto que utilizaba, al menos en la década de los 30 y los 40. Era gracias al arte de la costura que todas controlaban cómo conseguían un aporte económico tanto para ellas como para sus familias o el partido. Para realizar esas tareas era fundamental contar con los cuadernos de apuntes que ellas conocían como cuadernos de claves. Estas libretas profusamente anotadas no llamaban la atención de las guardianas ni de las monjas de la cárcel femenina, debido a que en la época cualquier mujer estaba más o menos habituada a este intrincado lenguaje, que ahora mismo nos resulta tremendamente ignoto, tanto o más que a los hombres coetáneos de las propias presas. En principio estas libretas eran tan solo las instrucciones que guiaban las manos durante las confecciones del tejido, pero al parecer hubo un periodo de tiempo en el que algunas presas les sirvieron además para recibir información del exterior, y que al menos Manolita del Arco y Josefina Amalia Villa se encargaban de transcribir y ocultar a modo de susurro en un lenguaje abreviado y barroco de partitura textil. Los penales fueron espacios de construcción de política, o al menos de táctica, de la resistencia. Estas mujeres no solo reciben e intercambian información, sino que también la elaboran. Os invito a leer este libro y a leer también el libro Memoria del Frío, que ha escrito Miguel Martínez del Arco, contando la historia de su madre, Manolita del Arco, de la que habla este pequeño texto, y estas libretas, que fue la presa política que más años estuvo en una cárcel franquista. Estuvo 19 años, nada menos. Así que nuestro reconocimiento, nuestro recuerdo y toda nuestra fuerza que conseguimos gracias a ella, salud y república. Bueno, pues como no quiere la cosa, este año hemos llegado ya al final de este acto. Se ha notado mucho que las intervenciones han sido muy comedidas, no como otros años. Os doy las gracias a todas las compañeras que intervenís y a todos los compañeros que nos acompañáis. Y este acto queremos cerrarlo con nuestra coreógrafa preferida, Lola Eiffel, que va a interpretar Madame Bourges, el emigrante. Hasta otro año, compañeras. Españoles, salís de vuestra patria después de haber luchado contra el invasor, caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Al Franco traidor y asesino